Lamentablemente en nuestro país la terapia psicológica no cualquier persona la puede pagar. Entiendo que los padres deben de poner límites a los hijos y los hijos también deben de poner límites a los padres. ¿Cuándo debo de poner un límite y cómo debo de ponerlo, Antonio? Tienes que trabajar en todo ese análisis, que a veces no es fácil hacerlo solo. Creo que tienes que buscar ayuda, si no profesional, de otro tipo de pilares que puedan estar cercanos a ti, que creas que te puedan ayudar. Que a nivel de salud pública no hay el servicio en términos ideales. ¿Cómo se logra tener un apego seguro? Pues tienes que aprender a comunicarte principalmente, hay que trabajar mucho la confianza. Hoy en Pensar Podcast tendremos a Antonia González, una psicóloga que ha transformado vidas a través de la mente en terapia. Hablaremos de las red flags que existen al interior de las relaciones tóxicas, también de un tema tan sensible como lo es el suicidio y cómo superar la muerte, de temas como la ansiedad, la depresión o la generación de cristal. Todo esto escucharemos en Pensar Podcast. No te olvides de suscribirte y darnos un like en nuestras redes sociales. Antonia González, psicóloga, has transformado vidas y has transformado mentes a través de tu propia vida profesional. Muchas gracias por estar aquí en Pensar Podcast. Muchas gracias a ti por la invitación, es un gusto. Pensar Podcast está creado justamente para hacer reflexionar a las personas y a la comunidad a la que nosotros pretendemos llegar. En estos últimos 3 meses, concatenado con lo que te estoy diciendo, ¿cuál ha sido el pensamiento más recurrente que tú has tenido en tu cabeza, Antonia? Híjole, un poquito complicado. Casi es el mismo de siempre. Yo tengo una vida un poquito acelerada. Me gusta mucho, parte de mi aceleración tiene que ver con el trabajo y pues obviamente la dinámica familiar y demás, ¿no? Pero bueno, en estos últimos 3 meses te diría que estoy enfocada en un proyecto nuevo que estoy iniciando de crear una comunidad de pacientes también en la Ciudad de México. Entonces, desde el mes de octubre del año pasado estoy trabajando en esto. En Ciudad de México. Ya actualmente, pues ya empezamos como tal a dar consulta y pues en esto estamos enfocados en ¿Vas y vienes combinar. a la Ciudad de México también para Sí, claro. poder trabajar? Cada semana estamos trabajando allá, lunes y martes, y el resto de la semana estamos aquí. Para los oyentes que están viendo el podcast o lo están escuchando, pues también que te tengan ahí en el tintero para cuando vayas a la Ciudad de México Ahí te estamos. puedan consultar. Yo sé que las consultas no son algo sencillo, que hay una dificultad bastante profunda en consultar a las personas, pero a ver, ¿quién te consulta a ti? Te diría que antes que ser psicóloga somos seres humanos y pues evidentemente sentimos, pensamos, nos equivocamos, tenemos una vida común también como las demás personas, ¿no? A lo mejor tenemos algunas herramientas que el común de las personas no tiene, pero bueno, finalmente hay cosas en las que también somos vulnerables y también nos quebramos, ¿no? Oye, ¿y no te abruma? Es decir, yo imagino que tú a veces, por ejemplo, que estás en la Ciudad de México, vas porque tienes una agenda y escuchas a pacientes. ¿No te abruma? ¿No te llega a exceder en ti misma? ¿Cómo sacas digamos, esa ansiedad, las preocupaciones propias? ¿No las absorbes? ¿Qué pasa? Bueno, pues habitualmente nosotros como psicólogos también tenemos que tener un proceso terapéutico. Ok. Justamente para... O sea, ¿también los psicólogos van a terapia? Sí, claro. Ok. Justamente para trabajar nuestras propias situaciones más todas las que podemos quizá absorber en el trabajo. Y no, realmente no me abruma. Como te digo, me gusta mucho lo que hago y más que nada cuando hay una situación o muchas situaciones difíciles, finalmente cada persona llega con una situación que le aflige a sí misma, pues me enfoco más que en el problema, en buscar las posibles soluciones. Entonces, ya cuando lo ves desde ese lado de las soluciones, creo que es menos abrumador que si solo te centras en que este problema está muy difícil y demás. Estás hablando de situaciones personales, de cómo ayudas a las personas y he notado en muchos amigos, compañeros,
He notado en el común denominador de la sociedad, en las redes sociales, dos impresiones. La primera es que la gente da una cara de algo que no está sucediendo en su vida, que demuestran todo lo perfecto. Y por otro lado, algunas personas hablan de cómo se sienten vacíos, de cómo se sienten vacías. ¿Por qué la gente se está sintiendo vacía, Antonia? ¿Por qué hay algo que no alcanza a llenar a las personas? Pues creo que tiene mucho que ver con la aceleración en la que vivimos y las expectativas que creamos y que a veces creemos que las personas esperan de nosotros y entonces vivimos en un acelere para tratar de llenar la expectativa de otras personas cuando ni siquiera nosotros nos fijamos en nosotros mismos y decir, bueno, realmente lo que yo quiero, busco, anhelo y demás es esto y voy a trabajar en ello, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pasa mucho en consulta que los pacientes tienen mucha aflicción porque no logran X o Y cosas y yo les pregunto, ok, ¿tú lo quieres lograr? ¿Es tu deseo? No, pero es que creo que mi mamá espera esto de mí o creo que mi pareja. Y entonces cuestiono, ¿crees? ¿Te lo han dicho de manera directa? No, pero lo creo. Entonces, esta creación que hacemos de situaciones que creemos que los demás esperan de nosotros, pues creo que nos hace avanzar muy fuerte, pero sin un deseo personal y creo que eso nos deja como muy vacíos en realidad. Ok, ¿y cómo generar la comunicación para que dejemos de creer algo y dejemos de dar por hecho algo, Antonia? Pues creo que es tan simple como preguntarlo, ¿no? ¿Y por qué es difícil preguntarlo? ¿Por qué da ansiedad? ¿Por qué da miedo preguntar, Antonia? Por esa misma predisposición que tenemos a las respuestas que nos puedan dar, que puede ser de manera real, es decir, a lo mejor en algún momento no nos dieron respuestas como, ¿cómo te digo?, saludables, que nos ayudaran a enfocar lo que estamos buscando. Pero no te puedes quedar con esa predisposición de decir, es que me han contestado feo, es que no fue lo que yo esperaba y demás. ¿No? O sea, creo que siempre que tienes alguna necesidad, alguna duda y alguna predisposición con un tema, pues es mejor que lo expongas, lo aclares y ya a partir de ahí tú decidirás si buscas como ir hacia ese objetivo o no, porque pues, al final te vas a dar cuenta que no era tu objetivo, la gente tampoco esperaba eso de ti y entonces estabas yendo a un lugar que... Antonia, ¿crees que estas expectativas que nosotros tenemos y estas impresiones que estamos recibiendo también nos hace sentirnos menos? Porque una cosa es sentirse vacío y otra cosa es sentirse menos. Sí, bueno, el sentirse menos tiene más que ver con una autoestima baja, ¿no? ¿Qué es la autoestima? Bueno, de manera general te diría que es el valor, la valía que le das a tu propia persona, tiene que ver con el amor propio, con las cosas que haces hacia ti mismo para recompensarte, para aplaudirte, para decir, sí, soy valioso en esto, soy capaz de esto más. Y pues muchas veces creo que la sociedad en la que vivimos también nos influye, pero bueno, llegamos al punto en donde es muy fácil reconocer nuestros errores, defectos, bueno, reconocernos en nosotros mismos, porque tampoco es fácil a veces ante los demás. Pero es muy difícil reconocer que somos buenos en ciertas cosas, ¿no? Aunque sean algo, exactamente. Y creo que en general la mayoría de las personas somos buenos en muchas cosas, pero rascarle a eso es lo que hace falta para ir aumentando esa autoestima y decir, pues sí, y hay que valorarlo, ¿no? Hablaste en dos palabritas que, ha volado la cabeza ahorita de muchas personas, de las generaciones. Se habla mucho de eso, del amor propio. ¿Qué es el amor propio, Antonia? Pues es justo el amor que das hacia ti mismo, la atención que tienes para ti mismo, las consideraciones, la comprensión, o sea, todo lo que va hacia ti mismo, que muchas veces queremos darlo a otros, pero nosotros nos quedamos en último lugar. Oye, pero a ver, ¿por qué le damos a otros lo que nosotros no tenemos?
o lo que nosotros no hemos aprendido a darnos a nosotros mismos. Ajá, creo que es por esa necesidad de pertenecer a, y entonces ahí es donde nos equivocamos. Queremos ser parte de algo, parte de alguien, parte de ciertos grupos, y entonces buscamos dar, agradar, atender, y nosotros nos quedamos vacíos. Entonces no nos estamos amando y por lo tanto, si te das cuenta, la mayoría de las relaciones o muchas fracasan en cualquier aspecto. No hablo solo de relaciones de pareja, amistad, familias y demás, justamente por este tema. Al final tenemos expectativas de tener ese reconocimiento de los demás y si solamente damos y damos y damos y no nos damos a nosotros mismos y ese grupo tampoco nos da, ¿cómo crees que quedamos? La verdad me deja un tanto cuanto hasta conmocionado el tema del amor propio y quisiera que discurramos en una pregunta más acerca del amor propio. ¿Cómo me demuestro a mí mismo el amor? ¿Cómo me demuestro a mí misma el amor? ¿Cómo puedo llegar a un proceso en el cual decir me estoy amando a mí misma, a mí mismo? Ajá, bueno, creo que podrías poner como ejemplo, pensar, bueno, ¿qué hago por los demás cuando quiero demostrarles que los amo? Y voltear a verte a ti y decir, ¿hago eso por mí mismo? No, así. Oh, Ay, qué fuerte, ¿no? Lo estoy haciendo, ¿no? Sí, o sea, aunque sea algo de eso, no, porque a lo mejor sí te pregunto, oye, ¿qué haces por un grupo de personas a las cuales les buscas dar amor? Tú me sacas una lista de cosas, de acciones, de palabras, de atenciones que das. Pero ya cuando te pregunto, oye, ¿y qué de esas 100 cosas que has mencionado haces por ti mismo? Yo creo que te quedas callado en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, pues si no se te ocurre qué hacer para darte amor propio, pues voltea a ver qué les estás dando a los demás y de ahí elige algo para dártelo a ti mismo. Y en esta tesitura del amor, es decir, ¿cómo amamos? Y quiero ser concreto con esta pregunta. ¿Amamos nosotros por decisión o amamos por impulso o no amamos? ¿Qué es el amor? Bueno, como tal el amor creo que es una palabra muy compleja y cada quien la vive de distintas maneras, ¿no? Pero no sé, yo te diría que el amor es una representación de entregar lo más bonito que tienes de ti hacia los demás, ¿no? De buscar que los demás estén a gusto con lo que tú haces hacia ellos. Creo que serían como representaciones de lo que podríamos hablar como el amor. ¿Y cómo era el otro que decías? O sea, ¿qué si manera? sea por convicción Exacto, o decisión. si es por decisión o es por un impulso que amamos. Yo creo que se conjugan varios elementos, pero sí definitivamente tiene que haber una decisión, ¿no? A veces, por ejemplo, en el caso del amor en una pareja, pues el impulso inicial es como, me gusta esa persona, ¿no? Pero después Por creo el que, ojo, porque sí, lo vi, por eso sí, claro, o sea, me empezó a gustar. de la vista nace el amor, De ¿no? la vista nace el amor. Ajá, pero creo que antes de que pases a un proceso de amor, pues tienes que reflexionar en ciertas cosas que buscas, que anhelas tener también y ser reflexivo y consciente de si realmente vale la pena intentar ahí algo para decidir. Yo lo entiendo. Y estás entrando en un tema al cual a muchas personas le interesan hablando de el amor de pareja, la relación de pareja. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las red flags para salir corriendo de una pareja, ¿no? O salir corriendo de una relación que a veces observamos esas banderitas rojas, pero no nos damos la tarea de asumirlos y nos quedamos. ¿Cuáles serían esas red flags de una relación? Creo que para cada situación habría distintas red flags, ¿no? Porque consideraríamos que a cada persona le pueden lastimar diferentes circunstancias. Okay. Entonces, creo que de manera individual cada persona tiene que checar qué le lastima y si hay cosas que le lastiman y se están presentando,
hay que checar ahí, ¿no? Yo te diría que en una relación que está iniciando, a lo mejor vale la pena hablar las cosas, y si las cosas empiezan a mejorar, porque pues a lo mejor, no sé, algo que yo estoy haciendo para mi pareja y le está incomodando, a lo mejor lo hice antes y a otra pareja nunca le incomodó. Claro. Y entonces para mí es natural hacerlo. O sea, el amor es un binomio Así es. de dos personas que son distintas, que vivieron distintas experiencias, pero que al final de cuentas se juntaron y necesitan aprender a conocerse. Ajá. Ajá, aprender lo que para cada quien está bien o está mal. Entonces, si tú como mi pareja me dices, oye, esto me lastima, y a lo mejor yo acá digo, ok, esto lo he hecho siempre y a nadie le había lastimado, nadie me decía nada, pero tú me importas, entonces voy a buscar mejorarlo. Claro, ¿no? Si porque no tú me importas. Si no me importas, pues aguántate, no. ¿no? Y ya tú decidirás si te aguantas o no. Uh-huh. En terapia hemos aprendido, quizá quienes asistimos a alguna terapia, que esa es otra pregunta que quisiera hacer un poquito más adelante, pero en terapia hemos aprendido acerca de los apegos, es decir, que a veces amamos de acuerdo a nuestros apegos. ¿Qué son los apegos, Antonia? ¿Qué tipos de apegos hay? ¿Qué es ese famoso apego evitativo y apego ansioso, no? ¿Qué es eso, Sí. Antonia? Bueno, pues son tipos de apegos de acuerdo a lo que habitualmente tuvimos o no tuvimos en la infancia. O sea, se habla de los apegos desde un tema del pasado, Okay. ¿no? En donde aprendemos cómo amar o cómo queremos que nos amen. Evidentemente el contexto familiar nos influye muchísimo. Pero cuando somos pequeños. Sí, claro, ¿no? O sea, te puedo hablar de padres que están muy presentes, ¿no? O al menos la mamá, que es como lo común que pueda hacer quizá en épocas antiguas, ya no tanto en la actual, ¿no? Pero bueno, eran amas de casa y estaban al cuidado de los hijos, y entonces había un apego, ¿no? Como muy cercano, y era como muy normal. Pero ahora en la actualidad, en donde las mamás trabajan y todos salen, pues de pronto así como que cada quien por su lado, entonces aprendes a amar de distintas maneras, a relacionarte con contactos de manera diferente, ¿no? Aún el contacto físico, por ejemplo, es diferente en los distintos tipos de apego y en cada persona, porque habrá quien quiere estar con mucho apapacho, y hay personas que no demuestran el cariño de otra manera. Ok, y a ver, aterrizando entonces, por ejemplo, particularmente en un apego ansioso, al apego ansioso quizá, ¿qué es el apego ansioso primero? Y lo segundo, ¿qué es el apego evitativo? Ajá. ¿No? Bueno, el apego ansioso es en donde hay una relación donde al menos una de las dos personas busca estar todo el tiempo. Muégano. Sí, totalmente pegado y sabiendo del otro y comunicándose. Y hay mucho sufrimiento cuando no hay esa correspondencia de la pareja. O sea, imagínate que uno es ansioso y otro es evitativo. ¡Qué fuerte! Sí, es ¿Y por qué viene el apego? ¿Y por qué viene el apego ansioso? O sea, ¿qué deriva de un trauma de la niñez? ¿Qué pasa? Sí, mira, yo creo que más que hablar de traumas, pues podríamos hablar de carencias, ¿no? Carencias. Entonces, si no tuvimos a lo mejor esos abrazos, esas palabras afectivas, esa presencia física de un ser amado, pues llegamos a la etapa adulta y queremos así tenerla a fuerza, quizá, ¿no? Contrario al apego evitativo. Exactamente. Pues, si hablamos de apego evitativo, es como, ok, yo decido tener una relación contigo, está muy chido, ya lo racionalicé, eres una persona que me conviene por muchas cosas y yo también te convengo porque mira, podemos hacer muchas cosas bonitas juntos, ¿no? Pero pues no pasa nada si no nos mensajeamos en todo el día, nos vemos el fin de semana y la pasamos muy bien, ¿no? Entonces, digo, yo tengo mis múltiples actividades y no me es necesario que todo el día nos comuniquemos. Espero que tú estés bien con eso, ¿no? Y es una bomba cuando se encuentra un apego evitativo con un apego sí, claro, ansioso. Claro. ¿Y de qué trauma deriva el apego evitativo?
Pues justamente. Perdón, ¿de qué carencia? Ajá, sí. Lo mismo, o sea, te acostumbraste a estar solo. Principalmente viene de ahí, o sea, si no tuviste esa interacción, a lo mejor incluso no tuviste ni siquiera hermanos con quien pelearte, ¿no? Ajá, entonces no estás acostumbrado a tener una convivencia cercana con nadie. Y cuando tienes que vivir en pareja o a lo mejor antes de un matrimonio, ¿no? En una relación de noviazgo, pues no hay tanto interés de tener esa comunicación o esa cercanía tan pegada, porque tienes otras cosas que te van llenando, ¿no? Tu trabajo, tus actividades, y no te es necesario, sí te es necesario como decir, bueno, pues sí, estoy en una relación y bien, ¿no? Cool. Pero no eres tan expresivo realmente emocionalmente porque no había a quien expresar antes tampoco, ¿no? Entonces no aprendiste eso y ahora estás en esta circunstancia, en la etapa adulta. Entonces, este tipo de apegos que escuchamos muy recurrentemente devienen quizá de ciertas carencias personales y que cuando se encuentran en una relación, de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, lo más propicio es comunicarse, preguntar y también tratar de sanar quizá, si alguien lo quiere, si alguno de los dos lo quieren o si los Sí, dos lo quieren. mira, como decíamos ahorita, a veces el que se encuentre uno con el otro, realmente cuando hay alguno de los dos en una relación, o los dos, o sea, ponle que haya dos ansiosos o dos evitativos o la combinación, va a ser complicada la relación. Sí. Entonces yo diría, pues busquen ayuda profesional, ¿no? O sea, si realmente te interesa la relación que estás formando, va a ser muy complicado que la puedas mantener si no buscas ayuda profesional. Oye, ¿y cómo se logra? ¿Cómo se logra tener un apego seguro? ¿O cuáles son las características, Antonia, de un apego seguro? Pues tienes que aprender a comunicarte principalmente, hay que trabajar mucho la confianza, porque si no hay confianza no hay comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo le comunicas a alguien que te molesta tal situación si te da miedo la reacción que va a tener y demás, ¿no? O sea, son muchos elementos que son parte del amor o son parte de la relación de pareja, como viene siendo el respeto, la comunicación, la confianza, el contacto físico, la atención, el tiempo de calidad. O sea, Una serie de cosas. así es. En este entramado, Antonia, me parece que hay ciertos estigmas en la ayuda profesional psicológica, porque lo primero que se piensa es que quien va al psicólogo va al loquero, ¿no? Porque está loco. Sí. En el común denominador, a pesar de que hoy se ha hablado mucho, se está hablando mucho en redes sociales o en impresiones de salud mental, la verdad es que vivimos en una sociedad profundamente estigmatizada e incluso profundamente machista. Y quiero hacerte esta pregunta de este parámetro que estoy poniendo en la mesa. Los hombres también sentimos, los hombres también lloramos y los hombres también nos sentimos tristes. Pero según he visto algunas estadísticas, son quienes menos buscan ayuda profesional. ¿Es así? Porque existe esta creencia que los hombres tienen que ser más fuertes, no tienen que doblarse. ¿Qué has visto tú en consulta? Bueno, tienes razón con lo que has observado en las estadísticas formales. Sin embargo, las estadísticas formales creo también tienen un grado de... ¿Un sesgo? Sí, claro, de sesgo, pero bastante amplio. Claro. Ajá. Ok. ¿Por qué? Bueno, porque hablabas, por ejemplo, del machismo y entonces uno es la cosa que uno quiere enseñar al mundo y otro es lo que realmente soy y cómo realmente me comporto. Entonces, bueno, en este sentido, tanto el machismo y el feminismo, que son dos conceptos muy fuertes, afectan el tema de buscar ayuda profesional. Ok. Pero si nos vamos a situaciones individuales y muy concreto lo que yo he trabajado, te podría decir que en mi experiencia, para terapia de pareja, quizás sí hay un poco menos de incidencia de que los hombres busquen resolver el problema. Ok.
Y creo que ahí está como el tema del machismo que dices, ¿no? Como decir, pues ella es la que está mal, ella es la que no se aguanta, ella es la que debe de aceptar, etc. Pero, bueno, digamos, quizá para terapia de pareja, principalmente quienes me buscan o hacen una primera cita es la mujer. Ok. Y ya, pues, aunque vengan en pareja, ¿no? Pero la mujer es la que buscó como, oye, sí vamos a resolver esto, pero vamos a terapia. Ya el hombre, ok, ya. Quizás son menos los hombres, pero te podría decir que para terapia individual creo que tengo más hombres que mujeres. Y entonces ahí es donde yo te digo que quizá esos machos que allá afuera tienen que dar una cara de yo no voy a terapia y la que está mal es ella, pues en el modo individual asisten. Wow. Es que Sí. yo también tenía esa percepción de que los hombres eran quienes menos buscaban, influido desde luego por las estadísticas que he leído, que buscaban menos ayuda profesional. Pero lo que tú nos estás diciendo es que los hombres están también buscando Sí, sí, ayuda sí. profesional, Sí. que los hombres están llorando, que los hombres están sintiendo tristes. Y dentro de todos estos parámetros hay también otras estadísticas, ¿no? Que no sé si sean formales o sean verdaderamente que estén probadas en la realidad, pero el suicidio en personas jóvenes, Antonia, ha ido en crecimiento en los últimos años. Es un tema bastante complejo y bastante delicado el suicidio en personas jóvenes. Y yo quisiera consultar contigo cuáles son las alertas en una persona para que decida o comience con ayuda profesional ante un posible suicidio. Bueno, habitualmente hay señales, digamos, directas e indirectas. Las directas son como cuando una persona de manera directa te dice que ya está cansado de vivir, que quisiera morir incluso, ¿no? O que ya no quiere hacer lo que habitualmente disfrutaba, ¿no? Ya no quiero ir al trabajo, ya no quiero ir al gimnasio, no me interesa mi relación de pareja, ya no quiero ir con mis hijos al parque, o sea, en todos los momentos, edades Empieza a y bajar. género, ¿no? Así empieza a disminuir pues ese gusto por las actividades y bueno, el hecho de que alguien ya estuviera, por ejemplo, diagnosticado con una enfermedad de depresión, pues eso ya es como darle atención, ¿no? A esta persona. Hay señales quizá indirectas de que una situación pudiera complicarse. Por ejemplo, si tú tienes un amigo que tú te estás dando cuenta que tiene problemas fuertes, no sé, de dinero o con su pareja o con su familia, y a lo mejor no es algo que expresa así como una queja que le deje sin energía para vivir, pero ves que si lo agobia mucho, ahí puede haber señales indirectas de que alguien puede estar en riesgo. ¿Qué diferencia existe, por ejemplo, entre los grados de tristeza y la depresión? ¿Qué es la depresión? ¿Qué características tiene? ¿Y cómo podemos nosotros diferenciar entre simplemente sentirme triste, quizá? Bueno, idealmente debes ir con un profesional, ya sea un psicólogo o un médico, un psiquiatra, para que te diagnostiquen, porque también es muy común que ya se han vuelto como las enfermedades que uno dice que tiene todos los días, ¿no? Tengo depresión, tengo ansiedad. Claro. Entonces se hacen como modas de estas enfermedades. Sí, más ahorita con las impresiones de las redes Sí, sociales. sí, totalmente, ¿no? Entonces, como vemos tantos videos cortos de algo así, dices, pues entonces tengo esto, ¿no? Pero la realidad es que no, pero bueno, de manera general te diría, la tristeza es un momento transitorio por una situación particular que te movió las emociones negativamente y dices, bueno, pues perdí el trabajo, terminé con mi pareja, alguna pérdida de X o Y cosas, pues generalmente te va a traer un episodio de tristeza,
pero es momentáneo. Es decir, tu vida sigue a pesar de que estés triste, vas a trabajar, buscas salir al cafecito con alguien, no te detienes. Ok. Ajá. Cuando hablamos de depresión es un tiempo largo, te hablaría de al menos 3 meses en donde ya Sintiéndote te triste. estás sintiendo triste. Todos los días. Desvalorado, sin ánimos, sin ganas de hacer tus actividades diarias. Y esta depresión puede ser por una situación que te ocurrió, o puede ser algo totalmente orgánico, algo que en tu cerebro ya no está conectando Químico. adecuadamente, así es. Y hay que, decidir tomar ayuda profesional Así de es. alguna manera. La gente me parece que se siente muy sola, a pesar de que a veces no esté sola. Así como se siente vacía, así como se siente triste y no sabe diferenciarlo. ¿Por qué nos sentimos solos en el mundo, Antonio? Bueno, creo que tiene que ver con que a veces también falta empatía y comprensión de las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Entonces, puede ser que yo me estoy sintiendo mal. Ejemplo, estoy teniendo una depresión orgánica, ¿no? Mis químicos del cerebro ya no están en los niveles que deben de estar y tú eres mi hermano y te digo, oye, fíjate que me siento mal, estoy deprimido y no sé qué. Y entonces tú me empiezas a decir, pero a ti no te falta nada en la vida, estás casada, tu esposo es maravilloso, tus hijos sacan puro ¿Tienes 10. dinero? ¿Vas bien? Ajá, tienes un montón de lana y no sé. Y entonces invalidan totalmente pues tu discurso, ¿no? De que te sientes mal. Y ahí es, yo creo que cuando te sientes solo, ¿no? O sea, no puedes comunicar con las personas que amas el cómo te sientes porque no sirve de nada, no hay un apoyo. A ver, estás hablando de un tema bastante importante que es invalidar sentimientos, ¿no? Y muy recientemente, también por las impresiones de las redes sociales, hay algo que se ha llamado generación de cristal. ¿Qué es la generación de cristal? ¿A quién se le llama generación de cristal? ¿Verdaderamente hay una generación de cristal? O sea, estos jóvenes, muy jóvenes, ¿son verdaderamente débiles, Antonia? ¿O los describen así? ¿Por qué describen a la gente como una generación de cristal? Mira, yo creo que todas las generaciones que se han marcado a lo largo de la historia, pues tienen características de manera general específicas o particulares para el momento de la historia en las que les toca vivir. Creo que esta generación de cristal, pues yo te diría que es el resultado de lo que los adultos vamos haciendo de esos jóvenes, ¿no? Como que la cosa se giró 180 grados, ¿no? A lo mejor de cómo nos criaron a nosotros, por ejemplo, y cómo estamos criando nosotros a las generaciones que vienen abajo de nosotros, ¿no? Entonces, ese darles todo, facilitarles todo, apapacharlos en todo y hablarles tanto, por ejemplo, en la escuela de sus derechos y no tanto así de sus obligaciones, pues ha hecho que estas generaciones sean frágiles, yo te diría como muy vulnerables y bueno, no han tenido esa mano rígida que a lo mejor personas mayores tuvimos y entonces cualquier cosita que en donde se les llama la atención, a veces incluso no de manera inadecuada, sino de manera correcta, pero no están acostumbrados a que alguien les diga nada, porque desde muy pequeños los enseñaron a que podían todo hacer lo podían todo. tener. Ajá. Lo cual creo que está muy mal, o sea, está muy mal que los adultos hayamos propiciado esto, porque pues finalmente nosotros sabemos que podemos tener todo por lo que nos esforcemos. Bien. Pero a estas generaciones les enseñamos que pueden tener todo sin esforzarse. Entonces sugerimos quizá que también hay que enseñarle a las personas, a las generaciones venideras, que todo tiene un valor al final de cuentas
y que ese valor merece una atención y que al final de cuentas a lo que nosotros aspiremos también va a tener un costo, un sacrificio. Vamos a tener que postergar algún deseo. Sí, Eso claro. es lo que estamos sugiriendo, entiendo. Claro, o sea, no todo se va a tener como caído del cielo Exacto. mágicamente o porque nuestros padres o nuestra pareja nos lo pueda proporcionar, ¿no? O Sí, sea, porque hoy, por ejemplo, también leyendo ciertas estadísticas, las juventudes cambian de trabajo mucho porque no resisten la presión que generan ciertos trabajos debido a que, digamos, se sienten más vulnerables. Pero sí es hacer como un llamado a las nuevas generaciones también y decirles que la vida da un trato complejo y que tenemos que aprender también a recibir ese trato complejo y a procesarlo, ¿no? Porque al final de cuentas es un aprendizaje. es un aprendizaje de vida. Y hablabas acerca de que los padres dan todo a los hijos. Y aquí entramos a otro tema bastante complejo que son los límites. Entiendo que los padres deben de poner límites a los hijos y los hijos también deben de poner límites a los padres. ¿Qué son los límites? ¿Y cuándo debo de poner un límite? ¿Y cómo debo de ponerlo, Antonia? Bueno, los límites, digamos, de manera general te diría que se ponen entre adultos, ¿no? Ok. O de adultos a niños, a adolescentes, ¿no? Ok. Es decir, no vamos a pensar en que un niño de 8 años deba ponerle límites a sus padres. Ok. Es una situación que habitualmente también ha pasado y que también se ha permitido por los padres. Por lo tanto, hay como este rebase en la autoridad, en el respeto y demás. Y bueno, las consecuencias que decíamos ahorita, ¿no? O sea, los chavitos de ahora llegan a un trabajo y pues no hay un respeto a la autoridad, el jefe no les puede decir qué es lo que van a hacer, casi ellos llegan y leen a lo mejor en donde haya las obligaciones que hay que cumplir, a lo mejor las leen y si en algún momento les dicen que hagan otra cosa, van a explotar. No hay una tolerancia hacia hacer un poco más, ¿no?, de lo que esté explícito. Entonces, bueno, los límites te diría que van así como de un adulto a un joven y cuando ya somos adultos, ¿no?, como nosotros. Ok. En este caso, entre adultos también nos tenemos que poner límites en la familia, ¿no? Mencionabas esto. Podemos ponerles límites a nuestros hermanos, a nuestros padres, abuelos, aunque sean personas mayores y de otra generación. Y el límite es que yo sienta que algo me está invadiendo. Exacto, o que algo te está lastimando y que habitualmente lo has permitido y entonces tienes que hacer un cambio con eso, ¿no? Decir, un momento, Así es. detente. Dependiendo de la situación, la circunstancia y la persona con la que sea, lo puedes hablar o lo puedes no hablar. Simplemente hacer un cambio en lo que has hecho habitualmente. O sea, ¿se puede no hablándolo? Sí. Eso sí se puede no hablándolo. Sí, dependiendo, te digo. O sea, hay ocasiones en ciertas personas que hablarlo va a generar todavía más problema, ¿no? Sí, va a explotar en otra situación, en otro tipo de situación. Exactamente. Entonces, un problema que era un problema, ahora van a ser 2 problemas, ¿no? Entonces, Que es un cambio. Que a veces ese tipo de enfrentamientos nos lleva a generar a lo largo de la vida cierto odio o resentimiento. Porque vas aumentando el problema. Oye, y sentir odio, sentir resentimiento hacia alguien, ¿nos trae alguna consecuencia? Pues sí, en salud. Ok. En salud mental y en salud física. O sea, hay estudios que mencionan que estos sentimientos negativos están relacionados con enfermedades físicas. Digo, de lo que más he leído y que bueno, que hay estudios con esto, pues es, por ejemplo, con enfermedades como el cáncer, que las relacionan de pronto con emociones no trabajadas adecuadamente. Hablando como de las enfermedades peores, ¿no? Pero pues tenemos otras enfermedades, yo te diría principalmente gastrointestinales. Claro. Que es donde principalmente se reflejan las emociones y
tú te peleas con alguien y ya te duele el estómago, Porque ya está vomitas, conectado. ya, sí, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de ir al gastroenterólogo, pues yo te diría, primero Trátate tantito. atiende tus emociones, Para ver busca un cómo... control emocional Ok. y cuando empiezas a mejorar esto, pues lo fisiológico va a mejorar. Sí, porque todo es un ciclo, ¿no? Platicaba yo con algún amigo acerca de cómo vivimos de acuerdo a nuestras perspectivas y visiones que tenemos sobre la vida. Cómo atacamos un problema, cómo atacamos el estrés del día, cómo atacamos a la autoridad, cómo atacamos los problemas del día a día. Y conforme a esto nosotros vamos viviendo, haciendo un engranaje de cómo sentimos y de cómo vivimos, de cómo enfrentamos estos problemas. Hay una pregunta bastante importante que quisiera hacerte, que es ¿cómo perdonar? Alguien me ha hecho daño, yo tengo odio o tengo resentimiento. ¿Cómo perdonar, Antonia? Bueno, el perdón también es un tema bastante complejo. Está relacionado con tus valores, con tus creencias, con tus necesidades emocionales y vaya, yo te diría, tienes que hacer todo ese análisis de, a ver, ¿yo en qué creo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo me siento, no sé, odiando a tal persona que a lo mejor en su momento incluso amé, ¿no? Okay. Entonces, tienes que trabajar en todo ese análisis, que a veces no es fácil hacerlo solo. Pues yo te diría, creo que tienes que buscar ayuda, si no profesional, pues de otro tipo de pilares que puedan estar cercanos a ti, que creas que te puedan ayudar, como no sé, un buen amigo, si tienes una buena pareja, pues una buena pareja, algún familiar con quien tengas mucha cercanía, mucha confianza, pero definitivamente creo que es necesario para llegar al perdón, trabajar esto que sientes comunicándolo con alguien. Ouch. O sea, Que sí. no tiene que ser con la misma persona con la que yo No, siento odio, ¿verdad? no O rencor. necesariamente, no para Ok. nada, ¿no? O sea, el perdonar no tiene necesariamente que ver con que vayas y le digas te perdono. O sea, el perdonar es soltar esta emoción negativa que tú estás cargando. Ok. Se lo digas o no se lo digas, se entere o no. Es como cómo tú te sientes cuando sueltas ese odio, ese rencor. Esta es justamente la otra pregunta que quería hacerte. Vivimos ensimismados, controlando, queriendo cargar con todo y hablamos también de soltar. Pero ¿qué es soltar? ¿Qué es no engancharse con esa emoción, Antonia? Bueno, como te decía ahorita, parte del soltar es el comunicarlo. Ok. Mientras tú no lo comunicas, mientras no sale de tu cabeza y de tu corazón y solo lo estás ahí engrandeciendo, en realidad no vas a soltar nada. El soltar viene de que lo hablas con alguien, lo escribes, reorganizas tus ideas escribiendo o platicándolo, escuchando las opiniones de otras personas y eso te va dando una perspectiva un poquito diferente, ¿no? Como, ok, yo veía esto muy negro y tal persona me hace ver que pues sí está oscuro, pero a lo mejor no está tan negro como yo lo he visto, ¿no? Claro. Y entonces eso te va permitiendo que poco a poco lo puedas soltar. Okay. Si tú no lo hablas, no lo escribes, no sale, no lo exteriorizas, ahí sí, queda. Es un demonio que ya está dentro, ¿no? Sí, sigue creciendo y presionándote. Y cada quien tiene su manera de, digamos, de trabajarlo, ¿no? Algunas personas lo hablan, les gusta hablar y no escribirlo. A mí, por ejemplo, me gusta más no decirlo y escribirlo, ¿no? En mis anotaciones diarias. Pero cada persona tiene su modelo y su manera de poder sacarlo. Pero nos queda claro entonces que para poder perdonar, para poder sanar, para poder soltar, necesitamos comunicarlo de alguna manera. Dentro de este parámetro me parece que entra un tema bastante curioso del cual también se habla mucho, pero que no sabemos ni qué es. ¿Qué es la inteligencia emocional, Antonia? Bueno, pues la inteligencia emocional es el conocer y reconocer tus propias emociones y las de los demás para poder tener un manejo adecuado de ellas. Pues, es que lo dices muy facilito, pero
Aceptar sus propias emociones y reconocerlas es un tema. Es un tema. Y ahora me dices tú, reconocer la de los demás. Ajá, sí, porque finalmente vivimos en interacción constante con el mundo. Entonces, si yo solamente acepto y reconozco y evalúo quizá mis emociones, de nada sirve porque yo salgo a interactuar con personas, ¿no? Y entonces tengo que estar atenta a lo que los demás me están expresando para poder conectar adecuadamente. Y para este proceso de aprendizaje, para poder reconocer nuestros sentimientos, reconocer lo de los demás, tener mayor inteligencia emocional quizá, ¿sirve de algo llorar? Bueno, en mi humilde opinión, Ok. sirve de mucho. Ok. Ajá, creo que el llorar justamente libera esa presión que habitualmente la atrapamos por el que dirán, por yo tengo que ser fuerte, o sea, lo que nos enseñaron, o el momento en el que estoy, ¿no? Pues estoy en el trabajo, cómo me van a ver débil, ¿no? O cómo mi hijo, mi hija me va a ver que estoy frágil, o mi pareja. Pero pues vaya, si no lo quieres hacer delante de los demás, es válido, Hazlo aparte. pero date un tiempo, ¿no? Para soltarlo. Me conmueve mucho esta parte de hablar de las lágrimas porque hay gente que llora bastante. Ya vemos otras personas que casi no lloramos, ¿no? Ujú. Pero que al final de cuentas lo importante es reconocer que en tu humilde opinión nos ayuda de algo. Sí, claro. Hay un proceso que creo que a todas las personas nos lleva a sensibilizarnos mucho y a llorar, que es la muerte de un ser amado. Ujú. ¿Se puede procesar? ¿Se puede superar la muerte de un ser que amamos, Antonia? Pues es un proceso y yo creo que se puede estar mejor Ok. a pesar de que tengamos esa pérdida, pues obviamente viviendo ese proceso de la mejor manera. Si es un evento que pues que te trajo mucho dolor, yo recomendaría sí ve a terapia, ¿no? O sea, dependiendo de cómo son tus emociones, tu manejo y todo eso, habrá personas que no tengan ese dolor a pesar de que tengan o hubieran tenido mucho apego y afecto con la persona. Pero bueno, cada individuo tiene que valorar de manera personal de qué manera le está afectando la pérdida y si es algo que le está devastando más allá de algo habitual, más allá de que, bueno, pues ya no, también me siento muy triste o incluso personas que llegan a un tema de depresión y ya no pueden continuar con su vida de manera habitual, pues es necesario atenderse de manera profesional. Hay muchos estigmas acerca de, como comentábamos hace algún momento, sobre la salud mental y sobre pedir ayuda. ¿Qué le dirías tú a una persona que sabe que necesita ayuda profesional, psicológica o psiquiátrica? Porque algo te lo dice, ¿sabes? Cuando yo acudí a mi primera terapia, que lo tengo que confesar con los oyentes, tú me ayudaste mucho. Yo sentí que estaba a un 80% de mi carga de vida. Yo sentí que si un 20 más por ciento de cargas llegaba a mi vida, pues ya no iba yo a aguantar. Y dije, necesito ayuda profesional. Quienes pasaron por ese momento como el que yo pasé, que dice interiormente, necesito ayuda, pero por el estigma social, por el qué dirán, no quiero ir a terapia, ¿qué les dirías? Pues creo que debes ir a terapia siempre, en realidad, o sea, siempre que tengas una necesidad. Ahora, aquí entra un factor muy importante, que es el factor económico. Esa es otra cosa. Ujú. O sea, Ok. digo, lamentablemente en nuestro país la terapia psicológica no cualquier persona la puede pagar a nivel particular, ¿Crees la que es un verdad. privilegio la salud mental? Sí, sí, o sea, por ese tema de que a nivel de salud pública no hay como tal el servicio, digo, el servicio en términos ideales, ¿no?
Tú vas a un servicio público y no es que el psicólogo sea malo, pero hay una sobrecarga de pacientes y entonces tienes una cita cada 2 o 3 meses que realmente no es que no te ayude, pero te aporta muy poco a lo que tú estás necesitando en ese momento. Entonces, en el servicio privado, pues no cualquiera puede pagar una terapia, sin embargo, hay opciones, ¿no? ¿Cómo cuáles, Antonia? Pues no sé, diferentes terapeutas, diferentes lugares, diferentes costos. O sea, yo creo que de alguna manera, si tú quieres ayudarte, vas a encontrar como algo que te sea suficiente y que te ayude, que lo puedas pagar. ¿Por qué el Estado no ha puesto en el tema la salud mental como un tema de salud pública, Antonia? Pues quién sabe, porque realmente es como algo básico, ¿no? O sea, sí es cierto que cada vez hacen más hospitales y la infraestructura y todo esto, pero es para la salud física. Exacto. Ajá, para la salud mental no hay. Por ejemplo, qué bueno que ahora hicieron todos estos centros de rehabilitación, ¿no? Para niños con problemas motrices y demás, ¿no? Trastornos, malformaciones con las que no puedes tener una vida funcional. Sí, y digna al final de cuentas, claro. Y que se agradece mucho. Qué bueno que ya haya estos centros de rehabilitación, pero así como todo esto ha crecido, hace falta que crezca la atención en la salud mental. Y ahí sigue habiendo... Es un tema social bastante delicado, Sí, bastante claro. rezagado. Y es muy preocupante que siga rezagado, porque hay muchas personas en la sociedad mexicana necesidad. con mucha necesidad Sí. y con muchos dolores, con muchas heridas internas. Y esta es otra pregunta, Antonia. ¿Las heridas definen mi vida? Otra vez, en mi humilde opinión, creo que no deben definir tu vida. Sí te influyen, pero en la medida que te hagas cargo de manera consciente de lo que buscas, quieres en tu vida, pues tienes que atender la herida que sea que tengas y salir adelante, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver en terapia muchas personas que llegan pues ya diagnosticadas por sí mismas sobre la herida que tienen, ¿no? Pero realmente si tú vas a ese análisis de esa historia de esa persona, hay otras cosas, ¿no? Y de pronto, lo que te decía al inicio de que es muy fácil ver como los defectos, los errores y demás, igual las personas como que nos clavamos mucho en el tema de la herida y entonces justificamos toda la desgracia en la que vivimos actualmente. Claro. Con esa situación que fue del pasado, cuando realmente a lo mejor tenemos muchos recursos en la actualidad y no estamos valorando, ¿no? Todo eso que hemos logrado, que tenemos apoyo de más personas y demás. Y bueno, por eso digo, yo creo que sí te puede influir, pero no te determina. Antonia, para ir cerrando con nuestra charla magnífica de corazón abierto que hemos tenido contigo, ¿cuál es el caso, la consulta que más ha impactado tu vida? ¿Recuerdas algún caso así? Sí, bueno, no te puedo hablar como de un caso particular, no, yo lo como entiendo, tal. Ajá. Pero digamos, ¿nos puedes contar? Te puedo hablar de generalidades y te puedo decir que cuando una situación en consulta muy dolorosa se asemeja a algo que tú como terapeuta has vivido en tu vida personal, o sea, realmente es cuando más trabajo cuesta estar de este lado de la posición de terapeuta y bueno, aquí nos toca ser la persona fuerte, la persona que escucha, la persona que no llora, ¿no? La persona que te da la contención para que tú estés bien, aunque por dentro pues también, sí, claro que sí, de manera personal te diría, por dentro ha habido consultas en las que me desbarato. Te estás rompiendo. Pues ya, tengo que esperar a que salga el paciente para chillarle un ratito, ¿no? Sí, claro, existen esos casos, pero te digo, en mi caso ha sido más por un tema que se relacione con situaciones personales.
Hay casos muy fuertes, muy difíciles también, pero si no han tenido una relación con situaciones que yo haya vivido, no me traspasan tanto, digamos. Antonia, pensemos en este momento en todas las personas que tienen muchas necesidades, que tienen muchas heridas, que tienen muchas huellas al interior que son dolorosas, incluso que quizá no puedan en este momento con su vida. ¿Qué pensamiento les dejarías a estas personas de manera general que les ayude a pensar de manera saludable o de manera propositiva? Pues tener la humildad de buscar ayuda, creo que es un primer paso. Como te decía, si no es ayuda profesional, pues a lo mejor acercarse a personas con quienes sientan que van a tener ese refugio, ese respaldo, puede ser algo, ¿no? O sea, insisto con el tema de comunicar. Si tienes la posibilidad de buscar ayuda psicológica, pues eso es lo que sigue. Y no bloquearte con el tema de lo que ahorita decíamos de no se puede, es muy caro y demás. Te digo, hay opciones, o sea, finalmente hay opciones que puedes adaptar a tu necesidad, a tu presupuesto. Incluso me parece que hay como líneas de ayuda gratuitas en como servicios así de que mínimo llamas si algo te dicen. Y creo que para una emergencia puede ser bueno, ¿no? O sea, no va a ser un tratamiento, no va a ser un proceso terapéutico el que vas a tener una línea de ayuda de estas, pero pues al menos para la emergencia te puede servir en lo que te das el tiempo para buscar un terapeuta que se adapte a tus necesidades, a tu presupuesto, a tu distancia o bueno, también con la terapia en línea, ¿no? Que pues también la mayoría de los psicólogos la ofrecemos, pues creo que también es una opción viable para ciertos casos, ciertas necesidades, ciertas distancias, etcétera, ¿no? Antonia, muchas gracias por acompañarnos. Nos hemos sentido bastante honrados con tu presencia. Gracias por ayudar a muchas personas transformando quizás sus perspectivas de vida, ayudándoles de alguna manera, coachándoles, como lo has hecho con muchas personas, en las cuales yo me incluyo, y eso que soy una persona muy dura, pero me has ayudado mucho y sé que seguirás ayudando a muchas personas. Gracias, Antonia González, por estar aquí en Pensar Podcast. Gracias a ustedes.